Ok, buenos días a todos. Continuemos viendo el eje hidráulico, que es la materia que habíamos quedado el lunes, que es la continuación de leyes de resistencia. Y esta parte a mí me gusta, como les he dicho, esta es la parte que ya más bonita y me gusta deducirla toda, pero lamentablemente no tengo espacio, la pizarra es chica, no me puedo mover mucho, entonces anoche o ayer en la tarde, anoche me di cuenta de que no iba a poder hacer la clase como me gusta hacer y a última hora subí unos apuntes que no sé si ustedes lo alcanzaron a ver. Entonces yo ahora voy a hacer solo referencia aparte de esos apuntes, que ahí está más explicado el detalle de una álgebra de algunas cosas. Pero después lo importante, eso sí que lo voy a deducir. Entonces, básicamente los apuntes, yo decía que el caudal en general lo puedo en un canal de una geometría cualquiera, pero que tiene una geometría que su ancho superficial vaya creciendo con la altura, que no sea una geometría que se cierra, ¿ya? Y en particular la geometría de causas naturales, uno puede escribir que el caudal es del tipo una constante elevado a un exponente. Y esto es fácil de demostrar en caso, utilizando cualquier ley de resistencia y en particular la ecuación de Manning. ¿Cuándo vale esto? Si, en general uno tiene, por ejemplo, un cauce natural o yo le he dicho, los canales más comunes artificiales son los trapeciales y los rectangulares. Estos son los más comunes. Más común es el trapecial solamente por razones constructivas, ¿no es cierto? Porque si uno está construyendo uno vertical es fácil que se desmoronen las paredes. Pero podemos generalizar esto a cualquier sección de un cauce. Y cuando uno tiene un cauce, digamos que puede ser algo así, la forma, y por acá va el agua, ¿no es cierto? La forma de tener esta batimetría usualmente es conociendo ciertos puntos discretos, o sea, se hace un levantamiento topográfico, digamos así, se conocen las cotas de esos puntos y al final esto queda como algo que es así, como una serie de tramos rectos, digamos. Bueno, es fácil ver que todas estas geometrías están comprendidas entre dos geometrías extremas. Una es la geometría de un canal rectangular, pero que sea muy ancha. Esto, digamos, un canal muy ancho. Esto se ve acá. Se fue a la parte El profe se fue de la pizarra. Chuta, ya. Voy a tratar de correr. Lo que pasa es que este atril es un poco débil, porque no es un atril para pizarra, pues este es el atril de pintura de mi hija. Ya, ahí. ¿Ok? Esto es H, entonces decir que B es mucho mayor que grande. Y en el otro extremo es un canal triangular. Entonces, y cualquier geometría, fíjese, este está definido por básicamente 3 puntos. Esto es, bueno, serían 4 puntos, digamos, pero el B es muy grande.
Y cualquier otra geometría que esté dado por trazos está comprendida entre estos dos extremos. Entonces, voy a borrar acá, la ecuación de Manning, si nos acordamos, nos dice que Q por el coeficiente de rugosidad partido por la raíz de J es igual a A por R hidráulico elevado a 2 tercios. En la condición normal, tenemos que J es igual a I, ¿no es cierto? La pendiente de fondo del canal. Entonces podemos decir que el caudal es raíz de I por N por A por radio hidráulico elevado a 2 tercios. Ahora, esto que está acá, obviamente es función de la altura de H. Entonces, veamos cuánto vale esta función para estos dos casos extremos. Porque lo que estamos viendo es que cualquier otra geometría va a estar acotada entre estos dos casos. Y entre estos dos casos extremos vemos cuánto vale el exponente m. Y eso fue lo que el álgebra lo hice en más detalle y lo subí en algún momento en la madrugada. Ya. Profe, Aquí, no caché eso. ¿qué no cachaste? ¿Cuál era la idea La idea de qué. de lo que se iba a partir a hacer? ¿Cuál era el...? Porque dijo que caudal igual a C por HM Espera. es como equivalente a lo Es que tiene ahí. que, sí, me gustaría... Ya. Claro, lo que estoy diciendo es que en general... Voy a copiar de nuevo. Yo puedo escribir que mi caudal depende con una ley de potencia de la altura y que puede escribirse de esta manera, como que el caudal es una constante por h elevado a un exponente. Entonces yo les digo, ok, veamos cuál es esta relación si consideramos la ecuación de Manning como ley de resistencia, si consideramos esto que está acá. Porque el área y el radio hidráulico son funciones de la altura. O sea, si esto tiene, por ejemplo, acá el área es V por H, el radio hidráulico es V por H, V más 2H, ¿no es cierto? Entonces vemos que aquí me está quedando algo que es función de H. Entonces lo que yo quiero ver es cuánto vale este exponente M para los dos casos extremos, para un canal muy ancho y para un canal triangular. Porque, por lo que dije anteriormente, cualquier otra geometría que esté dada por segmentos, de cualquier otra área que esté dada así por segmentos de tramos rectos, va a estar comprendida entre esas dos. Entonces lo que yo quiero ver ahora es cuánto vale este exponente m si usamos la ecuación de Manning en estos dos casos extremos. Eso. ¿No, claro? Ya. Entonces, creo que era esta. A ver. Sí. Entonces, aquí está repito, está escrito, digamos, lo que acabo de explicar. Voy a tratar de ampliar. Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, veamos, si usamos la ecuación de Manning, ¿cuánto debería ser este C y este HN? Y aquí están las dos geometrías extremas que estoy diciendo. En general, en las secciones con paredes inclinadas, uno da la inclinación de la pared de esta manera, ¿no es cierto? Si en la vertical se sube una unidad, alfa es cuánto avanza en la horizontal. Esta es una forma de dar
la pendiente, ¿no? De tal manera que si esto es H, la altura que yo tengo acá es H, la altura en la superficie desde el punto más bajo del triángulo hasta la pared es alfa veces H. ¿Ok? Entonces siempre se indica eso. Entonces, haciendo el álgebra, aquí estoy calculando todo, ¿no es cierto? Para la geometría rectangular, podemos arreglar la ecuación de esta manera. Esto lo vimos en algún momento atrás, ¿no es cierto? De que si el canal es muy ancho, el V es mucho mayor que H, yo puedo arreglar el término que tiene que ver el radiohidráulico de esta forma, simplemente dividiendo por V. Pero como V es mucho mayor que H, este término se me va a cero y me queda que el caudal, cuando el canal es muy ancho, lo puedes escribir como que Q es igual a la raíz de la pendiente fondo por el ancho del canal dividido por N por H elevado a 5 tercios. Entonces aquí ya sacamos cuánto vale el C para un canal muy ancho. El C de esta relación que está acá es simplemente, ¿a dónde quedó? La raíz de I por B partido por N, y el exponente es 5 tercios. ¿Quedó claro ahora lo que quería hacer? Ya. Ahora, para el caso de la sección triangular, el área es fácil calcular, es un medio de la base por la altura, ¿no es cierto? Y eso me da un medio de alfa más beta por h cuadrado. El perímetro mojado, con Pitágoras, calculo, ¿no es cierto?, cuánto es el perímetro mojado, de tal manera que el radio hidráulico, que es el área dividido por el perímetro mojado, lo único que importa acá es, digamos, que esto es algo multiplicado por h cuadrado, dividido por algo que está multiplicado por h, o sea, me queda que el radio hidráulico es proporcional a h con este coeficiente que está acá. Por lo tanto, el término de A por R elevado a 2 tercios, A por el radio hidráulico elevado a 2 tercios, me da que es proporcional a h elevado a 8 tercios. Por lo tanto, en esta expresión que está acá, esto es lo que andamos buscando, que aquí veo que puse n, pero en realidad después estoy usando m, me equivoqué ahí. Resulta que el exponente varía entre 5 tercios y 8 tercios. ¿Ok? Entonces, lo que estamos obteniendo es que para un canal muy ancho, yo tengo canal muy ancho. El caudal es proporcional a h elevado a 5 tercios. Y para un canal triangular, el caudal es proporcional a h elevado a 8 tercios. O sea, este m varía entre, bueno, 8 tercios, pongamos acá, 5 tercios menor o igual a m menor o igual a 8 tercios. O sea, si ustedes se fijan, la variación es bastante poca. Esto es menos que 2 y esto es menos que 3. Y entre medio de esos dos exponentes están todas las geometrías. ¿Ya? Entonces, si yo grafico, fíjense que siempre ponemos h en el eje vertical, aun cuando sea la variable independiente, y aquí el caudal. Yo tengo una curva de ápona de potencia, que es para el canal muy ancho. Y por acá arriba va el triangular, ¿no es cierto? Porque tiene mayor exponente que el otro.
y todo el resto de las geometrías debieran estar entre estas dos curvas. ¿De acuerdo? Ya. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo que viene un poquito más adelante. Porque ya podemos decir que cualquier geometría que está dado por la unión de segmentos rectos, la puedo expresar tanto su área como su perímetro y todo en términos de h elevado a cierto exponente. Entonces sigamos con lo que había escrito en los apuntes. Ya. Dicho eso, veamos ahora el escurrimiento gradualmente variado. Esto era como un preámbulo para lo que viene. Yo les dije al final de la clase pasada que nosotros ya habíamos deducido la ecuación que nos permite conocer la altura de escurrimiento en función de X, o sea, el eje hidráulico. ¿No es cierto? La ecuación del eje hidráulico está dada por dH a dx igual a I menos J por 1 menos FRUD al cuadrado. Esta es la ecuación del eje hidráulico, más obviamente la condición de borde. Entonces yo les dije que esta fórmula era muy fácil de integrar numéricamente, porque en general no tiene solución analítica, pero previo a decirles cómo se integra numéricamente, podemos hacer un análisis de cómo se comporta esa función. Y solo analizando cómo se comporta esta función, podemos ver la forma que toma el eje hidráulico. Y vamos a ver que son formas bien específicas, bien definidas, que dada la condición de borde puede existir una y solo una forma que puede tomar el eje hidráulico, y que si a ustedes le está dando algo distinto es porque se equivocaron. Entonces, es muy fácil saber si lo que están haciendo está bien o está mal, porque si no está de acuerdo con las formas que uno deduce, que vamos a deducir ahora, que puede tener eje hidráulico, es porque cometieron un error en alguna parte. ¿Ya? Entonces, voy a compartir acá de nuevo los apuntes. Esta parte es la que muestra hacer en la pizarra, pero lamentablemente me queda chico y el brillo y todo eso. Ok. Nosotros acabamos de demostrar que el caudal, ¿no es cierto?, lo podemos escribir como una constante por h elevado a un cierto exponente, y que es lo mismo, ¿no es cierto?, que h por el radio hidráulico elevado a 2 tercios, que es lo que habíamos visto acá, ¿no es cierto? H por r elevado a 2 tercios, lo podemos escribir como un h elevado a un cierto exponente. Este es el caso triangular, y para el caso 5 tercios, en el caso muy ancho. O sea, nosotros podríamos ahora, eso es lo que vale a por r elevado a 2 tercios. Entonces, como la pérdida de carga, porque la ecuación del eje hidráulico es I menos la pérdida de carga unitaria, ¿no es cierto?, es Q por N dividido por A por R elevado a 2 tercios al cuadrado, podemos decir que la pérdida de carga es proporcional 1 dividido por H elevado a 2M, porque A por el radio hidráulico elevado a 2 tercios era proporcional H elevado a M, y como no está al cuadrado no aparece un 2. Hasta ahí, nada nuevo. Ahora, si tenemos un escurrimiento normal, resulta que J es igual a I. O sea, la altura ahora es la altura normal. Por lo tanto, yo puedo decir que para el escurrimiento normal, I, que es la pendiente de fondo, es proporcional a 1 sobre la altura normal elevado a 2M. Ahora, para no estar escribiendo 2M, puse que 2M era igual a R. ¿Ya? Solo para simplificar ahí. Por lo tanto,
ya sabemos cómo se está portando el I y el J en términos de la altura, el J, y de la altura normal, L. Veamos ahora qué sucede con el número de Froude. A ver, voy a cambiar, que abrí un documento Word, pero me gustaría mostrar mejor en el PDF, porque en el Word aparece así medio subrayado, qué sé yo. Acá, que en el PDF no aparecen esas marcas ahí. Ya. Entonces veamos ahora cómo es la dependencia del Froude al cuadrado con la altura. El Froude, por la definición, para una sección cualquiera, es Q cuadrado, ¿no es cierto? El caudal total cuadrado por el ancho superficial dividido por G multiplicado por el área elevado al cubo. Pero el área la podemos escribir como H elevado a un en cierto exponente. En el caso de un canal rectangular, Sn vale 1, y en el caso del canal triangular, Ln vale 2. Y todas las otras geometrías estarán entre 1 y 2. Ahora, el ancho superficial, por definición, es de A de H. Por lo tanto, en un canal rectangular, L partido por A cubo, que esto es lo único que tiene que ver con la geometría, ¿no es cierto? El ancho superficial partido por el área al cubo, será proporcional a 1 dividido por H elevado al cubo. Y para un canal triangular, haciendo lo mismo y reemplazando, queda que es 1 dividido por H elevado a la quinta. O sea, que en general, este Froude al cuadrado va a ser proporcional también a 1 dividido por H a un cierto exponente P. Y ese exponente P va a variar entre 3 y 5. 3 para el canal rectangular muy ancho, no, ni siquiera muy ancho, pero un canal rectangular nomás, aquí en el Froude no está esa restricción. Y 5 en el canal triangular. ¿Ok? Ahora, en la crisis, el Froude vale 1. Y aquí puse Froude crítico, solo porque a eso no se confunde. En la crisis, cuando Froude vale 1, yo tengo que la altura es la altura crítica. O sea que en la crisis, o sea, cuando Froude vale 1, esto va a ser proporcional a 1 dividido por la altura crítica a un cierto exponente P. Insisto, este exponente P, al igual que el N de acá arriba, o el R, dependen de la geometría, así que no es problema. Nosotros estamos generalizando acá. Entonces, usando todo esto que encontramos, el J, el I, el Froude y el Froude crítico, esto que está acá, y reemplazando en la ecuación del eje hidráulico, nosotros podemos escribir lo siguiente. De h de x, que es 1 menos j dividido por 1 menos Froude al cuadrado, acá yo estoy diciendo, bueno, no nos olvidemos que 1 es el Froude crítico. Entonces yo puedo sacar factor común, o más que sacar un factor, factorizar el numerador por i. Entonces donde era i menos j me va a quedar 1 menos j partido por i, y el denominador por el Froude crítico, de tal manera que me va a quedar 1 menos Froude al cuadrado dividido por Froude crítico al cuadrado. O sea, pero como el Froude crítico vale 1, yo acá simplemente puedo poner un 1 y me va a quedar solo i, la pendiente del fondo, y el Froude al cuadrado era proporcional a 1 sobre h elevado a p, que está acá, 1 sobre h elevado a p. El Froude crítico también era proporcional a 1 sobre h, pero esta vez el h crítico elevado a p, y como está dividiendo, ahora queda multiplicando, y me queda que el Froude al cuadrado dividido por el Froude crítico al cuadrado es como h crítico dividido por h elevado a p. Y en el caso de numerador, vimos que la pérdida de energía era proporcional a 1 dividido por h elevado a un exponente r. Y en la condición normal, j igual a i,
es lo mismo, pero con la altura normal, 1 sobre la altura normal elevado a r, y nos queda este término que está acá. Se dan cuenta que la gracia de esto es que no requiero conocer cuánto valen los coeficientes, porque como son divisiones, el coeficiente se me va. Por eso yo no calculé cuánto valía C, por ejemplo, para el canal triangular, porque al final no importa. Hice el cálculo solo para el canal rectangular muy ancho como un ejemplo, pero en general esa constante que va multiplicando la altura por h elevado a un cierto exponente, esa constante depende de la geometría. Pero no importa, porque como vamos a estar teniendo siempre el cociente de esa geometría para un escurrimiento con altura h cualquiera y con la altura normal en un caso y en el otro con la altura crítica, esa constante se nos va a ir y nos va a quedar esta expresión que está acá. Entonces, esta es otra forma de escribir la ecuación del eje hidráulico. El único problema, evidentemente, es que no sabemos exactamente cuánto vale R y P, porque eso depende de cada geometría en particular. Ahora, eso es lo de menos, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser un análisis general, y después, en cada canal con una geometría en particular, ahí haremos el cálculo como corresponde. Entonces, resulta que analizando solo esta ecuación y viendo dónde está la altura de escurrimiento, podemos saber cuál es la forma de esa altura de escurrimiento en función de X, o sea, podemos saber la forma del eje hidráulico. Entonces, llegamos a una ecuación que, evidentemente, aquí está la condición de borde, siempre no la voy a escribir de nuevo, que es del tipo de h a de x igual a I1 menos la altura normal partido por la altura, esto es elevado a r, ¿no es cierto?, dividido por 1 menos la altura crítica partido por la altura elevado a p. Entonces, nosotros ya habíamos dicho en la clase pasada que la altura crítica y la altura normal son dos alturas características del escurrimiento, pero no necesariamente las alturas del flujo. El flujo puede tener cualquier otra altura. Pero esas altura crítica y altura normal son características. Y dependiendo de la posición relativa de esas dos alturas, definíamos un canal en pendiente suave o un canal en pendiente fuerte. Si la normal es superior a la altura crítica, era un pendiente suave, y al revés, si la altura crítica es mayor que la altura normal, es un canal de pendiente fuerte. ¿Qué? ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Sí, perdón, pensé que estaba muteado. No importa. Entonces, ya si un canal es pendiente suave, pendiente fuerte, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, es como cuando decimos la pared es lisa o rugosa. La pared de la pizarra es lisa o rugosa, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no?, cuando hay un flujo, ¿no es cierto? Depende del tamaño de la aspereza, depende de la viscosidad, y depende del U asterisco, de la velocidad friccional. Es independiente de lo que nosotros sintamos, si es una propiedad del flujo y de la característica de rugosidad de la pared. De la misma manera, un canal es de pendiente suave o pendiente fuerte, independientemente de cómo lo veamos nosotros. Esto tiene una pendiente muy grande, no, es una pendiente fuerte. No. Eso lo va a decir el flujo. Calculemos la altura normal, la altura crítica. Si la altura crítica es mayor que la altura normal, entonces era un canal de pendiente fuerte. Entonces eso ya objetivo, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensemos. Entonces, veamos por ejemplo el caso de pendiente suave. Pendiente suave.
En el caso de un canal con pendiente suave, acuérdense que el eje X va solidario al fondo del canal. Y ahí me quedó medio que se doblaba, pero el eje X va ahí. Es el eje X. Y el H, a ver, me está molestando ahí. Y el H siempre se mide perpendicular, o sea, se mide vertical, pero como T es pequeño, el H lo estamos midiendo así. Entonces, si es pendiente suave, tenemos que la altura crítica está por acá abajo y la altura normal está por acá arriba. Este es un canal de pendiente suave. La altura normal está por sobre la crítica. Entonces vemos que acá se nos están definiendo tres regiones en las cuales puede estar ubicada la altura del escurrimiento. Una que sea, digamos, HN menor o igual que la altura de escurrimiento, y aquí la altura de escurrimiento en este eje no tiene límite, podemos decir que puede llegar a infinito. Y esta sería la sección 1. O sea, perdón, la región 1. Tenemos una región 2. Y en la región 2 tenemos, ¿no es cierto?, que la altura puede estar agotada entre la altura crítica y la altura normal. Y tenemos una región 3, donde la altura estará acotada entre 0 y la altura crítica. Entonces, analicemos cómo es la forma que debe tomar el eje hidráulico dependiendo si la altura está en alguna de estas tres regiones. Y eso es fácil de hacer. Es fácil de hacer, ¿no es cierto? Porque ustedes esto seguro que lo hacían y con funciones muchísimo más complicadas en los cursos de instructores de cálculo, cuando había que hacer análisis de funciones. Aquí estamos haciendo lo mismo, analizando una función, pero sin conocer exactamente la función, pero sí su derivada. Por lo tanto, conocemos la pendiente. Entonces, por ejemplo, es fácil ver que si h es igual a la altura normal, aquí yo voy a tener 1, y 1 menos 1 me va a dar 0, de h de x va a ser 0. ¿No es cierto? Y por otro lado, o sea, cuando la altura de escurrimiento tiende a la normal, o sea, si estoy en la región 1, consideremos ahora que el h está por acá arriba. Voy a borrar esto acá. Y consideremos que el h va a estar por acá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es este h de x? ¿Qué forma toma eso? ¿Será así? ¿Será para el otro lado? ¿Cómo será? Entonces, así, bien, yo veo que cuando h tiende a la altura normal de h de x tiende a 0. O sea, hay una pendiente nula de la derivada. O sea, h de h de x vale 0 está llegando con pendiente 0, pero con este sistema de referencia inclinado. O sea, cuando la altura normal o cuando la altura de escurrimiento esta h se acerca a la altura normal, lo está haciendo con una pendiente 0, que es así, en este sistema de referencia. Y por otro lado, si h, como no está acotada, es muy grande, si h se va a infinito, estos dos términos se nos van a 0, y de h de x tiende a y. ¿Y qué es lo que es y? No es más que la pendiente del canal. O sea, en este sistema de referencia inclinado, de h de x igual a y nos da una horizontal. O sea, cuando de h de x es grande, esto tiende a ser una horizontal. Pero aquí
eso lo está diciendo los dos casos extremos. Pero también podemos ver que si para un valor de h que no sea ninguno de los dos extremos, es fácil ver que h es siempre creciente con x. Y eso lo demuestro y doy todo el detalle en los apuntes. En los apuntes está, teníamos acá, aquí hice todo el análisis, mayor, menor que 0 y todas las cosas. Y cuando digo que dh de x tiende a 0 y además digo tiende a 0 por el lado positivo, ya. Pero lo primero es que cuando h es menor que la altura normal y la altura crítica, hn sobre h es menor que 1, por lo tanto, el numerador que está dado por 1 menos hn sobre h elevado a r es mayor que 0. Y lo mismo ocurre con el denominador, porque como la altura es mayor que la altura crítica, hc partido por h elevado a p es menor que 1, y 1 menos hc dividido por h elevado a p es mayor que 0. O sea, lo que está ocurriendo es que esto es dh de x igual a y por algo mayor que 0 dividido por algo mayor que 0, por lo tanto me está dando que dh de x también es mayor que 0. O sea, dh de x igual a 0 dice que h siempre está creciendo con x. Y bueno, y aquí está el análisis que acabo de hacer en la pizarra, lo cual significa que la única posibilidad de tener una altura h siempre creciente con x, que va adosado al fondo, que llegue tangencialmente por arriba a la altura normal, porque está tendiendo dh de x igual a 0 más por arriba, y que cuando x sea muy grande, o cuando h tiende infinito, el dh de x tiende a la pendiente del canal, a la horizontal, medida en el sistema de referencia inclinado, es este eje hidráulico que está acá. Es esta forma. ¿De acuerdo? Y no queda otra. Ahora, yo no voy a analizar todos los casos posibles. Después hice otro caso que corresponde a un pendiente suave, pendiente fuerte. En la pendiente fuerte, como decíamos, lo único que ocurre es que la altura crítica es mayor que la altura normal, o sea, tenemos secciones igual, 3 regiones, y aquí arbitrariamente tomé, como ya habíamos hecho delante, qué pasaba con en la región 1, ahora veamos qué pasa cuando estamos al medio. Y analicemos, hagamos el mismo análisis. ¿Qué pasa cuando la altura está entre la normal y la crítica? De nuevo, si mi altura de escurrimiento está por acá, a ver, ¿se entendió lo que dije anteriormente? Que solo analizando esa ecuación y viendo los casos límites, para el caso anterior de pendiente suave, si aquí estaba la altura crítica y aquí estaba la altura normal, lo hice muy arriba. La única forma que puede tener el eje hidráulico es algo que llega tangencialmente acá a la normal y acá tiende a la horizontal. Este es el h de x. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? No pueden, ya. Si yo tengo este eje hidráulico, ¿dónde debiera estar? Ya, primero,
Este eje hidráulico, río torrente. Ya, pues responda bien. Río. Río. Río, ¿por qué? Porque la altura es mayor que la altura crítica, ¿no es cierto? Por lo tanto, en algún punto yo tengo una condición de borde. Acá, fíjese, todavía no he puesto la condición de borde. No he dicho cuál es la condición de borde, nada. En algún punto hay una condición de borde. Supongamos que acá, en X0, yo tengo H0. Esta es mi condición de borde. O sea, esta ecuación que está acá dice con X igual X0, H igual H0, que es mayor que la altura crítica. Yo dibujé acá la curva completa. Cuando se va a menos infinito, tiende a la altura normal. Y cuando se va a más, perdón, X menos infinito, y cuando X se va a más infinito, esta altura tiende a ser infinito, pero horizontal. Si ahora yo estoy diciendo que en X igual a X0, perdón, en X igual a X0, tengo una altura H igual a H0, ¿qué parte de esta curva yo estoy calculando? A partir de X0. En la parte de aguas arriba. Exacto, porque como es río, la condición de borde está aguas abajo. O sea, esto que está acá, este pedazo que estoy borrando acá, en realidad no existe. Porque dado que es un río y mi condición de borde la tengo acá, yo calculo de acá hacia arriba. O sea, esto es. Ahora, ¿qué me puede estar generando ese H0? Cualquier cosa, pues acá podríamos haber tenido una compuerta que me da a un H0, o podríamos haber tenido un vertedero. Entonces, acá hay una condición de borde que me va a imponer H igual a H0, y de ahí calculamos hacia agua arriba. O sea, esta curva que yo dibujo es la curva a lo largo de todo X, pero evidentemente no es en todo X donde yo tengo mi eje hidráulico, sino que solo a partir de la condición de borde. Ahora, estábamos diciendo, bueno, analicemos ahora el caso de pendiente fuerte, donde igual tenemos 3 regiones, pero ahora la altura normal está por debajo de la altura crítica. Entonces lo que decía, bueno, veamos cómo se comportaría el eje hidráulico, cuál es la forma que debiera tomar el eje hidráulico cuando estamos en la región 2. ¿Ya? Como ejemplo, ustedes hacen el resto. O sea, ¿qué forma debiera tomar el eje hidráulico cuando estoy acá? Entonces, acá, fíjense ustedes que se ven, es fácil ver, primero, que si H tiende a la altura normal, acá me queda 1 menos 1, H tiende a la altura normal, H es mayor que la altura crítica, ¿no es cierto? Perdón, menor que la altura crítica. H, estamos acá en la región 2, H es menor que la altura crítica. Por lo tanto, este número es mayor que 1. Esto me va a dar un valor negativo, pero esto que está arriba me da 0. O sea, cuando H tiende a la altura normal, tiendo a 0, pero como este es negativo, tiendo a un 0 menos. O sea, de H a dx tiende a 0, la pendiente tiende a 0, o sea, tiende a ser paralela a la altura normal, pero con una pendiente negativa. O sea, está tendiendo a la tangente esto así, por arriba, con una pendiente negativa. Por otro lado, si H tiende a la altura crítica, que es el otro límite que tiene esta región, aquí yo estoy teniendo que de H de X se me está yendo a
infinito. Y también a menos infinito. O sea, de alguna manera, infinito en este sistema de eje. Acuérdense que este es mi sistema de eje. O sea, infinito significa que está así, llegando así. Y es fácil ver que esta ecuación está dando siempre que dh de x es menor que 0, que una función siempre decreciente. Y la única, si yo tengo alguna función acá que está siempre decreciendo, tengo dos posibilidades. Podría ser una función que es así, esta decrece siempre, o una función que es así. Pero resulta que por los límites, yo sé que cuando me acerco a la altura crítica, tengo que llegar con pendiente infinita, por lo tanto esta no me sirve. Y es compatible esta curvatura cuando me acerco a la altura normal. Y lo que resulta es que el eje hidráulico que se genera acá es algo del tipo, bueno, exageré la curvatura ahí. Fíjense que parte en la altura crítica para un valor de x. No está definida para todo x, como era en el caso anterior. Es a partir de un cierto punto y parte por la altura crítica. Pero sí sigue hasta más infinito tendiendo, x más infinito tendiendo a la altura normal. De nuevo, este escurrimiento que tengo acá es subcrítico o supercrítico. Este es hidráulico. Este es hidráulico. Acuérdense que esto es mi h de x. ¿Es subcrítico o supercrítico? ¿Es río o torrente? Torrente. Torrente porque h es menor que hc. Ahora, de nuevo, para saber la forma exacta de esta función, yo tengo que integrar de h de x menos j más la condición de borde. Si tengo la condición de borde en x igual a 0, h0, ¿no es cierto? Es lo mismo que en el caso anterior, decir que para un cierto x0, digamos que está por acá, yo tengo mi altura h0. ¿De acuerdo? Y calculo hacia aguas arriba o hacia agua abajo de este x0. Oh, estoy tratando de sacar el brillo. Ahí parece. ¿Me entienden la pregunta? La misma pregunta que hice antes. Si yo tengo mi condición de borde acá, ¿calculo hacia agua abajo o hacia agua arriba? Agua abajo. Hacia agua abajo. Hacia agua abajo, porque como es un torrente, la condición de borde está arriba. O sea, la condición de borde está acá. O sea, yo voy a calcular esta parte. O sea, esto que está acá no existe. Existe solo desde donde está la condición de borde hacia agua abajo. Ahora, ¿qué me puede estar generando ese H0? Cualquier condición de borde. La típica, podríamos haber puesto acá una compuerta, ¿no es cierto? Aquí poníamos una compuerta y esta parte era el mu por A. Y calculamos desde mu por A hacia abajo. Todo ese análisis está hecho en detalle en los apuntes. Acá hice todo el análisis. ¿De acuerdo? Y llegamos a esta geometría y está toda la explicación. Ahora,